Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando con los mapas de Carnot. En particular vamos a ver los mapas de Carnot de 5 variables. Vamos a notar que en realidad es lo mismo, solamente que hay que tener en cuenta un detalle importante. Y después de eso vamos a comenzar con el análisis de circuito. Así que bueno, ¿qué hicimos en la clase pasada? Estuvimos trabajando con mapas K de 4 variables, A, B, C y D. La verdad es que podrían llamarse como quisiéramos, X, Y, W, Z sin ningún problema. Y notábamos, ¿cierto?, que los grupos los formábamos tal cual como lo hacíamos antes. La verdad es que no me voy a detener mucho con estos mapas porque igual vamos a estar ejercitando hoy día, pero sí me voy a detener un poco más con los mapas de donde trabajamos con los ceros, porque aquí la verdad es que hacemos lo mismo. Mira. Fíjense que, por ejemplo, el caso de este mapa, tenemos un grupo de 8 que sería ese, ¿cierto? Luego un grupo de 4 totalmente válido. Si nosotros quisiéramos obtener la expresión correspondiente, deberíamos siempre considerar, ¿cierto?, que hay un término por cada uno de los grupos. Para el grupo arcoíris, que la verdad es que no se nota mucho ahora, tenemos que el A y el B cambian. Como cambian, se van, no van a quedar en el producto. El C también cambia de 0 a 1, porque para esta primera columna vale 0 y para esa columna vale 1. Así que se va. El que queda en definitiva es el D, que está fijo en 1 y vale lo mismo para todos los elementos, para todas las celdas del grupo, ¿cierto? Así que queda D, así sin negar. Más, ahora el término de producto que corresponde al grupo amarillo. Para eso vemos que el A cambia, así que se va. El B se mantiene fijo, vale 0 para esas dos celdas y para esas dos celdas. Y como vale 0, queda como B negado. El C está fijo en 1, vale lo mismo para todas las celdas del grupo, así que queda como C. Y el D se elimina porque cambia. Para estas dos celdas vale 1 y para estas dos celdas vale 0. Se fue. Y esa es la expresión. ¿Cuál es la diferencia cuando trabajamos con los ceros? La verdad es que se parece mucho. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo donde hay un grupo rojo, grupo morado, o púrpura, ¿cierto? Totalmente válido. Los grupos se forman tal cual, no cambia nada. La diferencia está en que ahora sacamos sumas, que se van a estar multiplicando, ¿cierto? Una suma por cada uno de los grupos. Y además, al momento de obtener la variable, vamos a ver que hay un pequeño cambio. Así que partimos, grupo rojo. Cambian el A y el B, así que se van, no van a quedar. Ahora vamos a obtener una suma. Para eso vemos, ¿cierto?, que el C y el D se mantienen fijos en 1, o sea, no cambian y valen lo mismo para todas las celdas del grupo rojo. Así que quedan, pero van a quedar sumándose y además como están valiendo 1, al contrario de cuando trabajamos, ¿cierto?, en el caso anterior con los 1, nos quedan negados. C negado más D negado. Luego, por la otra suma correspondiente al grupo púrpura. Aquí lo que nosotros hacemos es lo mismo, decimos que el A cambia de 0 a 1, así que se elimina. El B está fijo en 1, vale 1 para todas las celdas del grupo, así que va a quedar. Como estamos trabajando con los ceros, nos queda entonces como B negado. Más, ¿qué pasa con el C? Cambia, ¿cierto? De 0 a 1. Vale 0 para estas celdas y vale 1 para esta. ¿Cómo cambio? Se fue. El D, sin embargo, se mantiene fijo en 0. Y como estamos trabajando con los ceros, nos queda sin negar. ¿Ya? Eso es lo más importante. O sea, cambia el hecho de que ahora son sumas y además si que están fijos en 1 quedan negados, si están fijos en 0 quedan sin negar. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Y obviamente esto sería la expresión sub mínima. O sea, perdón, post mínima. Producto de sumas. Podemos hacer lo mismo para todos los demás. Aquí trabajamos también este término. Vamos a verlo rápidamente. Voy a recapitular los otros, en realidad es lo mismo. Nos queda grupo morado. El A está fijo en 0, vale lo mismo para todos, así que va a quedar como A simplemente. El B está fijo también en 1, no cambia para ninguna celda del grupo, así que nos queda entonces como B negado, sumándose, recuerden. Más, y aquí vemos que el C cambia de 0 a 1, así que se elimina. Sin embargo, el D está fijo en 1, por tanto, como trabajamos con los ceros, queda como D negado. Por, y aquí podemos trabajar, por ejemplo, con el grupo rojo, vemos que el A y el B cambian, así que se van. Nos queda exclusivamente el C y el D, fijos en 1, que van a estar por tanto negados y sumándose. Grupo verde, nos quedaría así que el A está fijo en 1, queda como A negado, más el B que está fijo en 0, y vale lo mismo para todas las celdas, quedaría como B, más el C negado. ¿Ya? C negado, y estaría cambiando el D. Estaría cambiando el D, así que se elimina. ¿Ya? Esa sería la expresión mínima que tendríamos en este caso. Obviamente, mientras más grandes los grupos que formamos, me refiero más grande en cantidad de ceros o de uno, más variables se eliminan. Mientras menos, no se elimina, por ejemplo, se elimina menos, se elimina ninguna.
De hecho, ustedes pueden ver que los casos en que tenemos solamente un grupo de un elemento, ahí no se elimina ninguna variable. Si se hace un grupo de dos, se elimina una. Un grupo de cuatro, se eliminan dos variables, se elimina en este caso el A y el B. En un grupo de A8, como era el caso acá, que tenemos ahí, se eliminaron tres variables, para que lo tengan presente, ¿ya? Por eso es que buscamos los más grandes posibles. Y ahí nosotros seguimos trabajando hasta que llegamos acá al hecho de que si tenemos solamente ceros, obviamente la función lo que nos está quedando, lo que nos está indicando es que sin importar la combinación de entrada, el valor es precisamente cero, ¿ya? Porque nos está diciendo lo que vale para cada caso. Y cuando tenemos, ¿cierto?, que valen uno, nos está diciendo que la función para cualquier combinación va a valer precisamente uno. Mucho cuidado con eso, porque a veces acá uno podría haberlo agrupado a los uno y decir, elimino el A, elimino el B, elimino el C y el D. Así como lo elimino todo, me queda cero o algo por el estilo. Un error muy común, sin embargo, no sería correcto. Aquí es como que es más lógico. Pero aquí queda uno porque en realidad es lo que me está diciendo la función. Que para todas las combinaciones de entrada vale uno. Quiero saber si se entiende eso y si tienen dudas, por favor me lo comentan, ¿ya? Porque ahora vamos a ver qué pasa con los mapas de 5 variables. Vamos a utilizar lo que ya hemos visto y vamos a crear un concepto nuevo. ¿Se entiende? Si alguien no entiende algo, por favor me comenta, me consulta. Entonces vamos a ver eso, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a partir acá y vamos a ver lo que sucede con los mapas de 5 variables. Recuerden que en cualquier momento que tengan alguna duda, me escriben, me comentan y yo estoy ahí pendiente. De hecho, vamos a sacar el chat para acá. Vamos a mandar algo. Debería haber mandado hasta ahí. Ya, mapas de Carnot de 5 variables. Mapas K de 5 variables. Aquí la verdad es que hay al menos dos formas de poder realizarlo. Una de ellas se basa en crear un mapa más grande, ¿cierto? Ahora que va a contener 32 casillas. Un mapa gigante con todas las casillas. En lo particular, yo encuentro que la mejor opción es otra, que es la que vamos a ver nosotros. Obviamente, si alguien quiere ver eso en algún libro, ¿cierto? O en internet y lo encuentra y le parece simple, ningún problema. Pero en particular lo que yo hago es esto, mira. Siento que ahora me va a hacer falta la regla, pero voy a tratar de hacerlo bien derecho. Mira, así. Ahí. Supongamos que tenemos dos mapas de 4, donde vamos a trabajarlo de esta forma. Dos mapas de 4 variables me refiero. Estoy tratando de hacerlo lo más derecho posible. Este lo voy a copiar. Que les había comentado que me cambié a Word porque en realidad se actualizó el whiteboard y como que no me gustó mucho cómo quedó. Así que por eso el cambio. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, tenemos acá. Obviamente esto sigue siendo 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Acá lo mismo. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Le podría haber puesto los números antes, ¿cierto? 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y lo mismo acá. Así que, ahora, supongamos que tenemos una función f de a, b, c y d y e. Lo que vamos a decir nosotros es que a va a valer 0 para el primer mapa y a va a valer 1 para el siguiente mapa. ¿Por qué? Vamos a verlo en un momento. Así que aquí vamos a tener el b, el c, el d y el e. El b, el c, el d y el e. Y luego, ¿cómo trabajamos esto? La verdad es que vamos a ver que va a haber adyacencia entre, por ejemplo, dos celdas que estén acá. Por ejemplo, esta celda será un poquito más pequeña. Ahí, pensemos que si yo tengo esto, esa celda va a ser adyacente con esta.
¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes se fijan bien, ¿cuál es la combinación que le corresponde a esa celda? Será, obviamente, como el A vale 0, después tenemos acá el 1, 0, y acá el 1, 0. O sea, su combinación correspondiente es el 0, 1, 0, 1, 0. ¿Y cuál es el valor de esta celda? Vemos que el A ahora estaría valiendo 1, acá tendríamos el B y el C en 1, 0, y el D y el E lo mismo en 1, 0. ¿Sí? Pueden notar que evidentemente solo cambia este valor. Voy a poner un color más claro, sí, porque después como que se me oscurece demasiado. Uh, ahí sí. Ahí, bueno, vamos a dejar ese. ¿Ya? Está cambiando solamente ese 0 y ese 1. Claramente son adyacentes. ¿Eso qué quiere decir? O sea, voy a poder juntarlos de alguna forma y la verdad es que sí. De una manera muy, yo diría, simple de imaginárselo, quizá no tan simple, pero que es muy práctica, es esta. Piensen ustedes que los mapas ahora, además de estar obviamente en un plano de XY, ¿cierto? De dos dimensiones, los podríamos ubicar así. O sea, como si estuviera uno sobre el otro. ¿Para qué? Porque en realidad nosotros cada vez que tengamos un grupo válido, por ejemplo, en un mapa, que esté repetido en el otro, vamos a poder juntarlo. Ahora, así. ¿Ya? Y en realidad esto va a quedar, para ser más preciso, como de esta forma. Un grupo de dos ahí, en base a lo que estoy mostrándole. Y obviamente, si yo también tengo un grupo así, también lo voy a poder formar. Puede parecer medio extraño quizá, pero en verdad es lo mismo. ¿Ya? Grupo de cuatro formado de esa manera. Nosotros después lo que vamos a hacer en realidad es formarlo así. O sea, por ejemplo, así y así, y lo vamos a dejar unido, ya indicando que son un grupo de cuatro que están formados a través de los dos mapas. ¿Ya? Esto puede parecer medio extraño quizá, pero vamos a ver algunos ejemplos para que lo pongamos en práctica. Créanme que los ejemplos va a quedar mucho más claro porque hay algunos, no quiero decir trucos, pero algunas cosas que nos ayudan a verlo más simple. Ejemplo A, y voy a dibujar un mapa acá, que después lo voy a ir copiando, voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible, con el mejor pulso, que puedo un día lunes ante las 10 de la mañana. Ahí, ahí. Poner un poquito más arriba esta línea. ¿Ya? Aquí vamos a, recuerden, a poner B, C, D, E, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Lo mismo acá. No se olviden que esto es gray. Siempre es gray, ¿ya? Va en ese orden, porque si yo intercambiara esos dos, me daría expresiones que serían erróneas. Voy a copiar esto también de nuevo y voy a dejar guardada esta imagen por al lado para después irlo copiando y pegando, ¿ya? Para no tener que dibujarlo cada vez. Ahí, ¿ya? Y decimos, ¿cierto?, que el mapa de arriba tiene un A que vale 0 y el de abajo tiene un mapa que vale 1. Y esto, como les decía, lo voy a copiar y lo voy a dejar acá al lado. Ahí es copiar y lo pegamos por acá, para tenerlo así como después, como para llegar y ocupar. Entonces, ejemplo, queremos obtener la expresión simplificada. Voy a desplazar esto un poquito para que nos quede espacio. De hecho, ¿saben qué? Voy a desplazar todo, porque no puse ningún enunciado, mínimo tengo que poner alguno, ¿cierto? O sea, debería. Ya. Obtener la función simplificada. Las funciones simplificadas. Obviamente las funciones representadas por medio de sus mapas de Carnot. Simplificadas. Y aquí nos va a quedar el F1. Después voy a copiar otro más. Voy a tener un F2 por acá. Voy a tomar este mismo, ya que lo tengo ahí. Copiar, pegar. Y ahí lo tenemos. Bueno, yo creo que vamos a hacer unos cuatro. Unos dos con los unos y otro con los ceros también. Ya, y voy a poner así aleatoriamente, o sea, en realidad arbitrariamente, los valores. Vamos a poner uno acá, otro por ahí. Vamos a poner por acá unos. Vamos a poner ahí. Vamos a poner también algo acá. Y con eso vamos a estar bien.
Yo creo que ahí, vamos a poner, para que quede bien interesante. Es el primero, vamos a poner otro por acá. Ahí. Y ese no, se lo vamos a ir ocupando y copiando. Ya, partimos. Fíjense que tenemos bastantes unos en estos primeros mapas. Recuerden que estamos trabajando así. Estos son los que estamos trabajando ahora, nuestro problema A, y queremos obtener la función F1. ¿Cuál es la idea? Primero, identificar grupos que sean válidos. Recuerden que nosotros podemos formar grupos de 1, 2, 4, 8, 16, 32. Claramente no podemos formar un grupo de 32 porque tenemos 0. Y cada vez que yo tengo un espacio acá, yo estoy asumiendo que esto es un 0. Así que no podemos hacer nada con ello. ¿Podré formar un grupo de 16? Depende, vamos a ver si es que podemos. Aparentemente no. ¿No? De 8, la verdad es que sí podemos. ¿Cómo lo hacemos? Miren, yo siempre tengo que privilegiar los grupos más grandes. Mi recomendación es que ustedes miren en un mapa cuál es el grupo más grande posible. Entonces yo voy a ver, por ejemplo, en este mapa, que yo podría formar, bueno, un grupo así, sería un grupo de 8. Súper buen mapa, ¿cierto? Grupo de 8. También podría ser un grupo de 8 acá, ¿cierto? Dos grupos de 8. Y una vez que ya identifiqué cuáles son los grupos más grandes posibles, yo me fijo, mucha atención, en si esto está repetido en otro mapa. Porque si está repetido en otro mapa, yo los puedo unir. Esa es la mejor forma de verlo. Claramente este grupo de 8 no está repetido en el otro porque nos faltaron esos unos, ¿cierto? Así que de momento ese grupo va a quedar solamente formado así, con esos 8. Luego me fijo en el otro grupo más grande que tengo. Claramente tengo otro grupo de 8 que está, yo podría formar esos 4 ahí, ¿cierto? Alguien podría empezar a especular, pero bueno, ¿y si lo junto con eso? Pero calma, porque aún tengo otra posibilidad. Yo podría dejarlo así, ¿cierto? Podría dejarlo así. Sin embargo, si nos fijamos en este caso, la verdad es que lo que más nos va a convenir va a ser lo siguiente. Claramente, si es que yo tengo estos 4 acá, yo no puedo formar un grupo de 6, recuerden que no es válido. Estos 4 hay que cubrirlos. Entonces, ¿cuál será la mejor forma de cubrirlos? Con la menor cantidad de grupos. Evidentemente, acá. ¿Y qué pasa con ese grupo grande que tenía arriba? La verdad es que si es que yo defino ese grupo grande, por ejemplo así, después necesitaría algo de esta característica. Después igual tendría que juntar esto con esto. Entonces no tendría mucho sentido. ¿Ya? Me sirve crear entonces simplemente un grupo, ahí, y ese ahí, y con eso fíjense que formé un grupo de 8 también, tal como en el caso anterior, pero la diferencia está en que agrupé más uno. Por eso es que me convenía. Y ahora, ¿qué harían ustedes para cubrir los últimos unos que faltan? Lo pueden comentar, lo pueden escribir, porque claramente nos faltan estos unos, ¿cierto? ¿Cómo los dejarían? Recuerden primero que buscamos un grupo válido, después vemos si está replicado en el otro mapa. Entonces, claramente yo podría hacer esto, o sea, yo los podría dejar todos separados, lo cual no me conviene porque me quedan 4 términos y cada uno con todas las variables. Podría dejar grupos así, tampoco me conviene, ¿cierto? Y de hecho podría hacer esto. Y me fijo en lo siguiente, ¿está eso repetido en otro mapa? Y la verdad es que sí, sí, podría formar un grupo así. Y entonces tendríamos únicamente 3 grupos, el grupo rojo, el grupo verde y el grupo celeste. Creo que es azul claro, le ponen acá. 3 grupos únicamente. ¿Y cómo nos queda entonces? Así. Nos queda que F1 va a ser, partimos por ejemplo por grupo rojo, ya que fue el primero que creé, nos quedaría rojo. Claramente el A vale 0, porque para todos los elementos o celdas de ese grupo vale 0. No se formó a través de los dos mapas, así que en realidad el A no cambia, ¿cierto? Así que va a quedar, recuerden que estamos trabajando con los unos, por tanto me queda el A negado porque está fijo en 0. Acá el B y el C cambian, se van. El D está cambiando de 0 a 1. Para esa columna, la de la izquierda vale 0, para la columna de la derecha vale 1, así que se va. El E, sin embargo, nos queda fijo en 0. Vale lo mismo para todas las celdas del grupo, así que nos queda entonces como E negado. Y tenemos el primer término. Más, porque estamos trabajando con los unos. Recuerden que cada vez que trabajamos con los unos, nos quedan productos que se van a estar sumando, y además, si es que el valor de la variable, ¿cierto?, que se mantiene fija es 0, queda negado, si el valor es 1, queda sin negar. ¿Sí? Así que mucho cuidado con eso. Como que cambiar el chip, por decirlo de alguna manera, y cuando trabajamos con los 1 y los 0. Grupo verde.
El grupo verde, como ustedes pueden ver, está formado entre ambos mapas. Como está formado entre ambos mapas, para estas celdas el A vale 0 y para estas celdas el A vale 1. Como cambia su valor a través de los elementos del grupo o celdas del grupo, inmediatamente se elimina el A. El B está fijo en 0. Como trabajamos con los 1, nos quedará entonces como B negado. El C está cambiando de 0 a 1, así que se va, ¿cierto? ¿Qué pasa con el D? El D está cambiando de 0 a 1, se va, y nos queda el E que se mantiene fijo en 1. Vale 1 para todas las celdas del grupo. Así que queda como E simplemente. B, B negado E. Pueden notar ustedes que al momento de formar un grupo de 8, inmediatamente eliminamos dos variables, ¿cierto? O en realidad tres variables. Bastante. Y grupo celeste o azul claro en realidad. Con azul claro vemos lo mismo. Está formado a través de los dos mapas, por tanto, para las celdas que están acá, el A vale 0, para las que están acá, el A vale 1. Como cambia, el A se va, y nos quedaría entonces, bueno, que el B y el C también cambian, también se van, y nos queda solamente el D y el E, que están ambos en 0. Así que como estamos trabajando con los 1, nos queda D negado, más. Y esa es toda nuestra función. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo en realidad nos quedó bastante reducida la expresión, considerando que hay un montón de unos? Si nosotros expresáramos la canónica correspondiente a la función f1, claramente tendríamos tantos términos como unos tiene. O bueno, o como ceros, pero en este caso estamos trabajando con los unos, ¿cierto? Y serían todos esos términos con 5 variables cada uno. O sea, una expresión muy, muy grande, en comparación a lo que tenemos acá, que es bastante simple y rápido, podríamos ir a implementar. Quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer. Recuerden que la clave está en reconocer que yo busco los grupos más grandes en cada mapa, ¿cierto? Y después a partir de eso me pregunto, bueno, ¿esto se repite en el otro? Porque si dos grupos que son válidos aparecen en ambos mapas, se pueden juntar. Así de simple. Es la manera más simple de poder verlo. Dos grupos que son válidos, que estén repetidos en los dos mapas, se pueden formar. Y aquí, de hecho, el que tenemos ahora es un poquito más simple, si lo pensamos bien. Porque como pueden notar ustedes, tenemos claramente que dos grupos lo cubren. ¿Por qué? O sea, sí, dos grupos. Porque tenemos esto que está acá, que es el grupo más grande que puedo formar y que está obviamente repetido acá, así que los junto. Me conviene, porque cubro 8 unos de una, con un solo grupo. Y luego, ¿qué pasaría con estos unos de acá? Obviamente no puedo formar de 3, no tiene sentido dejarlos de a 1, sino que formo lo más grande que pueda, que sería directamente esos 4. De esta forma, el F2 nos queda así, o la F2, como lo quieran ver. F2. F2 ahí. Y vamos entonces a obtener la expresión. Partimos con el grupo celeste, o azul claro, y otro azul cielo, azul claro. Sería, está formado entre ambos grupos, entre ambos mapas, ¿cierto? Así que como el A cambia de 0 a 1, para obviamente las celdas del mapa de arriba vale 0, para las celdas del mapa de abajo vale 1, se va. El B y el C se mantienen fijos en 0, estamos trabajando con los unos, así que nos queda entonces B negado, C negado. ¿Qué pasa con el D y el E? Cambian, ¿cierto? Valen 0, valen 1 dependiendo de la celda en que estemos, así que como cambian, se van a más. Grupo verde. Vemos que está formado en el mapa de abajo, ¿cierto? En el que el A vale 1. Como el A vale 1 para todos los elementos de este grupo, para todas las celdas, vemos que va a quedar, y va a quedar sin negar, porque estamos trabajando con los unos. El B y el C también en este caso cambian, así que se van. El D y el E se mantienen fijos. En 0, así que quedan negados. Y esa sería la función F2. Pueden notar que en realidad es bien poderoso estos métodos, ¿cierto? Porque podemos rápidamente llegar a la función mínima, lo cual no es lo más simple cuando trabajamos con, por ejemplo, con álgebra de Boole. ¿Ya? Ahí. Preguntas, cualquier duda que tengan. ¿Por qué ahora vamos a trabajar con los ceros? Me vinieron a visitar. Una gatita que llega justo a las clases. Entonces, ahora les decía que vamos a trabajar con los ceros. Va a ser la misma idea. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a poner algunas bien interesantes, ¿ya? Vamos a copiar acá. Vamos a alejar un poquito para que se vea bien.
Creo que me queda espacio, sí me queda espacio. Vamos a ponerlo por acá. Oh, ahí. Este va a ser el problema C. Y ahora vamos a trabajar con los ceros. Recuerden que hay ligeros cambios, pero lo que es agrupar y todas esas cosas no cambian. Ya. Y vamos a poner el D de 1. Oh, ahí sí. Vamos a copiar de nuevo, o sea, pegar de nuevo. Pegamos nuevamente y nos queda acá, el D. Ahí lo vamos a dejar para que haya espacio. Este va a ser el F3 y este va a ser F4. No se olviden que siempre que tengamos una función, o en realidad un mapa, porque esto está representada la información como que podría estar en un mapa en dos, ya únicamente para utilizar la misma idea de lo que nosotros ya estuvimos trabajando. Decía yo también que se puede formar un mapa más grande de 32, pero en realidad es ver algo nuevo. En este caso no estamos aprovechando algo que ya aprendimos. Miren lo que voy a hacer acá. Quiero que me digan qué grupo formarían ustedes. Vamos a hacer algo así. En realidad hay dos posibilidades ahí. Vamos a poner esto para forzar una posibilidad. Entonces, fíjense que acá tenemos varios ceros. Queremos trabajar con los ceros precisamente, ¿cierto? ¿Se acuerdan que había un grupo que era válido, que cuando yo tenía algo así, por ejemplo así, estoy haciéndolo rápido ¿no? para que lo vean, 1, 1, 1, 1, yo podía formar un grupo con las esquinas, porque entendía de que ese mapa estaba, por ejemplo, en la cara posterior de esa especie de esfera, ¿cierto? O balón, como lo quieran ver, esos unos se juntaban, ¿ya? Ahora vamos a hacer algo muy parecido, porque este es un grupo válido, ¿cierto? O sea, yo puedo formar un grupo así, sin ningún problema, según lo que nosotros vimos previamente en los mapas exclusivamente de 4 variables. Pero, como está repetido también en el mapa de abajo, se convierte en un grupo válido. Y aquí ya uno como con su pensamiento en 3D como que empieza como a complicarse quizás. Si lo quieren pensar en 3D aún, ¿ya? Porque mi idea es que ustedes piensen, tengo un grupo válido en el mapa superior, que está repetido en el inferior, los puedo juntar. Y estamos ok. Eso es lo que yo recomiendo. Pero si lo quisieran pensar así, imagínense como que estos mapas fueran una especie de dos esferas concéntricas. ¿Ya? Concéntricas, donde, por ejemplo, las caras posteriores contienen unos y unos. Una cosa así. No queda muy claro el dibujo, pero imagínense que justamente se pueden juntar de esa manera. ¿Ya? Si eso les parece muy extraño, quédense con la idea de que simplemente en un mapa tengo un grupo válido que está repetido en el otro y con eso los puedo juntar, que es mi recomendación, de hecho. ¿Ya? Pero así es como podríamos interpretarlo si lo quisiéramos ver, de comillas, así en 3D. Porque entiendo que si están uno sobre el otro y además tienen como se sigue esa idea de que en realidad son como dos esferas o balones, eso es como lo que sucedería en ese caso. Así que bueno, nos queda ese grupo que sería válido. Después podemos trabajar con otro grupo. Vamos a dejar un grupo aquí, eh, rosa dorado, plata, bronce. El color lava, que me da risa, la verdad. Color lava. Aunque si me pregunto dónde tendrá el color lava esto, pero bueno, ahí. Claramente tenemos un grupo válido acá que sigue de 4, que está repetido en el de abajo, y por tanto es válido unirlo. Grupo de 8. Siempre nos conviene formar los grupos más grandes posibles. Y ahora tenemos, la verdad, tenemos dos opciones todavía, ¿cierto? Podríamos formar algo así, lo voy a poner en naranjo. Ese grupo así, o el grupo así. Totalmente válido. Y ambas soluciones son equivalentes, ¿ya? Y son mínimas. Ambas son mínimas. Tenemos un caso en el cual el mínimo no es único, no que hay dos mínimos. ¿Ya? ¿Y por qué digo que son equivalentes y son dos mínimos? Porque en realidad en ambos casos me van a quedar tres, en este caso productos, perdón, tres sumas que se van a estar multiplicando y van a tener la misma cantidad de términos, la misma cantidad de variables. ¿Ya? Eso es lo importante. Como tiene la misma cantidad, en realidad no podría decir que una está más simplificada que la otra. Ambas se corresponderían a la tabla de verdad, o a lo que está indicando en este caso el mapa, pero no serían iguales. Es válido. ¿Ya? Lo importante es que exista equivalencia respecto a los ceros o los unos que representan en el mapa o la tabla. Recuerden que los mapas de Carnot finalmente entregan la misma información que una tabla de verdad, solamente que ordenada convenientemente para poder simplificar gráficamente, lo cual ustedes han visto que es bastante poderoso.
En particular yo me voy a quedar con esta agrupación que dejé ahí, pero sería válido, como le decía, agruparlos así. No habría ningún problema. Y vamos a expresar entonces la función F3. F3 es grupo verde, que fue el primero que obtuvimos también, si eso es verdad. ¿Y cómo nos queda? Claramente el A cambia, porque para el grupo o para las celdas del mapa superior vale 0 y para las celdas del mapa inferior vale 1, así que se va. El B, me voy a acercar un poquito para que se vea mejor, vale 0 y vale 1, así que como cambia se va. El C está valiendo 0, por tanto queda como, recuerden que esto va a ser una suma, ¿cierto? Y estábamos trabajando con los ceros, así que queda como C sin negar. Más, ¿qué pasa con el D? Cambia, se va. El E está fijo en 0, así que como estamos trabajando con los ceros, nos queda entonces sin negar. Y esa es la primera suma. Esa es la primera suma. Luego el color lava, que yo me pregunto cómo es que eso es lava, pero bueno, veríamos, ¿cierto? Que también está formado ese mapa entre los dos, perdón, ese grupo entre los dos mapas, ¿cierto? Así que se elimina el A y nos queda que el B se va también. Nos queda solamente el C, que está fijo en 1 acá. Bueno, en realidad no solamente, pero nos queda el C. Así que queda negado porque está fijo en 1, más. Vemos el D que cambia, se va, y el E está fijo en 1. Así que nos queda entonces E negado. ¿Se dan cuenta cómo se relacionan? Usan como parecidas, pero obviamente quedaron en este caso negadas. Y nos quedaría el último, que sería el correspondiente al naranjo. Para el caso del grupo naranjo, nosotros vemos entonces que está formado también a través de ambos mapas, por tanto el A como cambia de 0 a 1 se elimina. Y nos quedaría el B, que está fijo en 0, así que queda como B simplemente, más tenemos que el C cambia, así que se elimina, y aquí estaría fijo el D y el E en 1. Por tanto, estarían quedando negados. ¿Sí? Y nos queda esa expresión. Además, les voy a comentar algo, porque uno podría decir, pero bueno, ¿y cómo sé cuántas variables se eliminan? Lo cual es obviamente una excelente pregunta. Pero quiero que se fijen en esto. Formamos un grupo de 4, ¿cierto? Para el caso del grupo naranjo. 4. ¿Y cuántas variables se eliminaron? 2 únicamente. Se fueron el A y el C. O sea, 4, que es igual a 2 elevado a 2, generó que se eliminaran 2 variables. Para el grupo de 8, el grupo verde, por ejemplo, bueno, y el otro grupo lava también, ¿cierto? Formamos, perdón, un grupo de 8, que es 2 elevado a 3. ¿Y cuántas variables se eliminaron? 3. ¿Sí? Y de hecho, si ustedes forman un grupo de 16, que es 2 elevado a 4, ¿cierto? Van a ver que se eliminarían justamente 4 variables. Vamos a hacer algo así para que vean un grupo grande también. Vamos a poner aquí así. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Acá también. Y fíjense que justamente se van a eliminar 4 variables. Y pongamos algo por acá. Ahí, ese está bien. Y al final como ejemplo nos sirve, ¿cierto? ¿Y qué color vamos a elegir? Galaxia. ¿Cuál es el color galaxia? Ya. Miren cómo queda el grupo galaxia. Creo que voy a usar un color mejor, un solo color, para que así quien revise después la punta no le entre en duda, que podrían entrar en duda, ¿cierto? Usar un gris, que nunca usamos el gris y lo discriminamos. Ahí. ¿Ya? Ese grupo gris, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Está formado obviamente por 16 ceros. Y el otro grupo que podríamos formar sería, por ejemplo, este ciruela, que va a quedar así, solamente de 4. Como no está repetido abajo, ¿cierto? Nos faltaron aquí tener ceros, porque habían 1. Si no, se habría formado un trampa. Y nos queda la función entonces de esta forma. F4 va a ser igual a lo siguiente. Quiero que se vea. Ups, no puse nada, ahí sí. Ya. Nos queda entonces grupo gris, que sería este de acá. Sería el A claramente cambia debido a que tenemos que el grupo está formado a través de ambos mapas. Se elimina el A, ¿cierto? El B está fijo en 0, no, el B cambia de 0 a 1, se va. El C está fijo en 0. Y como estamos trabajando con los ceros, nos quedaría entonces como C simplemente. Y luego vemos que el D y el E cambian, así que en definitiva, ¿qué nos queda? Nos queda exclusivamente el C.
O sea, en realidad no lo sumo con nada. Luego el producto con ciruela, con el grupo ciruela, que sería el A, como pueden ver, está fijo en cero, así que va a quedar como A sin negar o A simplemente. El B y el C cambian, se eliminan. El D y el E estarían fijos en uno, así que nos queda entonces como D negado y E negado. Ahí. ¿Cuántas variables se eliminaron? Se eliminaron dos para el caso del grupo ciruela y justamente formamos un grupo de 2 elevado a 2, de 4, ¿cierto? En otro caso formamos un grupo de 16 que sería 2 elevado a 4 y se eliminaron 4 variables, nos quedó solamente uno. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, que tendríamos la expresión. Y ahí no se preocupen porque quedó simplemente el C, es lo que quedó, ¿no? ¿Ya? ¿Dudas, comentarios? Mientras yo ordeno un poquito esto que me quedó muy pegado. Ahí. Vamos a eliminar. Esto lo voy a eliminar ya, porque ya no creo que trabajemos por ahora con grupos de 5. Oh, imprimir pantalla, suprimir. Ahí. Vamos a mandar una encuesta para ver si es que se va entendiendo. Y vamos a ver lo que se refiere a la, al análisis. Iba a decir simplificación, pero no, análisis de circuitos digitales combinacionales. ¿Cómo lo hacemos en este caso? De la siguiente manera. Vamos a buscar la guía. La guía está publicada en la unidad 1, si recuerdo bien, o no, está publicada en Docencia Online. Es una guía que la verdad que cubre todos los contenidos. Y vamos a ver acá. Eso nos viene súper bien. Tenemos bastantes problemas que ya podemos resolver, pero vamos a partir con esto. ¿Cómo está ordenado esto? Bueno, vamos a realizar el procedimiento de análisis. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es simplemente encontrar un circuito que sea equivalente, pero voy a expresar directamente los pasos que tenemos que realizar para que sea más explícito. Análisis. Vamos a tener el siguiente procedimiento. Procedimiento. Primero, vamos a obtener la expresión lógica de las ecuaciones de salida. La o las funciones lógicas de salida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver en un momento. ¿Por qué digo la o las? Porque en realidad podríamos tener más de una salida. En este caso tenemos solamente una F, pero podríamos tener un circuito que tuviera, por ejemplo, una F1, F2, F3, sin ningún inconveniente. O sea, podríamos tenerlo Z1, Z2, lo que quisiéramos. Después nosotros vamos a obtener la tabla verdad. En realidad, muchas veces podemos simplificar primero. Simplificar la o las funciones lógicas. Y representar la tabla verdad. Esto por si acaso se podría llegar a intercambiar, ¿ya? Yo lo voy a mencionar acá porque hay situaciones en las cuales hay unos circuitos que las funciones son un tanto complejas y nosotros lo que hacemos es ir evaluando directamente las funciones para obtener la tabla y de la tabla simplificamos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver el día viernes. Así que ese es el procedimiento, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo.
En negro lo vamos a ver. ¿Sí? Ejemplo. Analiza el siguiente circuito. Fíjense bien que aquí tenemos un circuito con varias puertas lógicas. ¿Ya? Nosotros vimos, ¿cierto?, cuáles eran las operaciones que realizaban. Voy a sacar aquí el formulario que teníamos también, para que así lo tengamos disponible. Si de repente uno se puede olvidar de algunas cosas. Unidad 1, si recuerdo bien, debería estar por acá. Formulario de puertas lógicas. ¿Sí? Entonces, me parece que tenemos solamente puertas lógicas relativamente simples. O sea, tenemos... ¿Saben qué voy a hacer y qué no he hecho? Voy a guardar, ¿sí? En que a veces pueden suceder cosas así, se cuelga el Word y ahí quedamos sin apunte clase. Apunte clase 18, inf 1140, guión 1, segundo semestre 2021. Ahí tenemos, vamos a tener respaldado esto por si acaso. Claro, es que pasa, es que mejor tener cuidado. Me había olvidado, recién lo vi cuando miré acá arriba, había visto que no estaba guardado. Ya. Y como les decía, vamos a dejar esto por acá, vamos a poner eso ahí. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a ir obteniendo a través del circuito, a lo largo del circuito, la expresión que aparece a la salida de cada puerta, hasta progresar y llegar a lo que sería nuestra función de salida. ¿Cómo así? Síganme nomás, aquí lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en verde, de hecho. Entonces, primero, vamos a obtener la función de salida, vamos a ir, como les estaba diciendo yo, por cada puerta, obteniendo la expresión que corresponda. Fíjense bien que esta puerta es simplemente una negación, o sea, una puerta NOT. Por algún motivo me desplazó hasta allá, pero bueno, es una puerta NOT. Y esa puerta NOT nos dice que la función de salida de ella es la entrada negada. Si entra, sale a negado. Así que eso es lo que vamos a escribir. Déjenme ver si lo puedo escribir acá sin que me tire al final. Ah, no me dejo ahí. Ya, a negado. Luego aquí, obviamente, lo que llega es el B, llega también acá, ¿cierto? Y aquí llega el C. ¿Qué más tenemos que ir viendo? Vamos a ver lo que sale de esta puerta que está acá. ¿Qué es lo que sale de esa puerta? Ah, ya me di cuenta por qué pasa eso. Es cuando retrocedo. Cuando retrocedo con el lápiz. Ahí sí. Voy a tener que dibujar directo. En esa puerta que está acá, ustedes lo ven, ¿cierto? Vemos que es una NAND. Y la NAND nos dice que se obtiene a la salida el producto de las entradas negado. O sea, yo multiplico entonces el A negado por el B que está entrando y lo niego. Eso es lo que me da esa puerta, ¿cierto? Acá obviamente llega el D, no había ningún cambio. Y aquí lo que vamos a tener va a ser una suma. Fíjense bien que esa puerta que está acá vendría a ser una OR, la que está ahí. Lo que pasa es que como que no están exactamente igual dibujadas, pero se distingue que es una OR. Sería la suma de las dos entradas. Está entrando D más ese producto negado, ¿cierto? A negado por B, todo negado. Después nosotros podemos operarlo y ver, en una de esas se simplifica un poco más, pero de momento estamos obteniendo la expresión que corresponde. ¿Qué más tenemos por acá? Fíjense bien que aquí tenemos una suma negada, esa es una NOR, que sería lo que está acá. Nos dice que va a ser justamente eso, la suma negada. La suma negada de las entradas que serían B más C y eso negado. Vamos cerca, ¿cierto? Nos va quedando menos. Y por último, lo que vamos a hacer entonces es la multiplicación negada, que sería lo que realiza una NAND. Eso dice, multiplicación de lo que está en su entrada es negado. Así que, en definitiva, nos quedaría el F igual a esto. D más A negado B, todo negado, ¿cierto? Que sería la primera entrada, multiplicado por, yo voy a poner unos paréntesis para que así no nos vayamos a confundir. B más C, todo negado, ¿cierto? Eso es simplemente el producto. Y ahora vendría la última negación, que correspondería, ¿cierto?, a la operación completa que está realizando la función ahí. ¿Sí? Ahí nosotros entonces obtuvimos lo que sería la función lógica. O sea, yo podría representar que f es igual a eso, sin ningún problema, ¿cierto? Ya tenemos entonces el paso 1 listo. Nos quedaría simplificar. Aquí la verdad es que se puede, porque con álgebra de Boole nosotros rápidamente podemos llegar a una expresión
relativamente simple, o sea, con un poquito de álgebra. Vamos a ver qué tan simple es, si es que es como yo digo. Así que 1 sería simplemente f igual a eso que está ahí, que de hecho lo voy a copiar y pegar. ¿Se entiende cómo obtuve la expresión? Vamos a mandar la pregunta por acá. Fui por cada puerta desde el inicio, simplemente obteniendo la salida, en base a lo que me indicaba ese formulario. Y bueno, nosotros después obviamente nos podemos saber esas cosas sin ver el formulario, pero se puede. Copiamos y pegamos por acá. Esto lo voy a borrémoslo y después le pongo el F. Bueno, tengo que copiar y pegar bien. Sí. Ahora sí. Porque parece que copié la imagen. Copiar, pegar. Ahí sí. Esto lo voy a poner por acá y me va a quedar F. Obviamente es F de A, B, C, D. ¿Ya? Yo, en este caso lo dejé solamente como F. Y ahora podemos simplificar. Para simplificar, obviamente, podemos ocupar álgebra de Poole, podemos llegar a una expresión que sea un SOP y después saltar a la tabla y simplificar con mapa. O sea, tenemos muchas opciones. En particular, para este problema, como es un problema de entrada, vamos a hacerlo con álgebra de Poole. Simplificamos. Ya. Y tenemos entonces lo siguiente. F va a ser igual a. Claramente aquí yo puedo expresar D más, si aplico De Morgan ahí, voy a tener A negado 2 veces, más, porque me va a cambiar la operación de una multiplicación a una suma, B negado, ¿cierto? Y esto va a estar todo negado. Acá yo podría sin ningún problema también aplicar De Morgan. ¿Qué ventaja me entregaría? La verdad es que puede que me sea útil. Me quedaría B negado, porque voy a estar obviamente aplicando De Morgan, cambio lo que sería la operación de una suma a una multiplicación, y además se me niega los términos. Vamos a ver si nos conviene. De hecho, quería borrar un poquito de esto, pero me di cuenta que esto queda completo, así que lo voy a dejar así. Ahí. ¿Sí? Simplemente aplicamos De Morgan. ¿De Morgan a qué cosa? A lo que está acá y lo que está ahí. Todo lo que hicimos. Y ahora voy a empezar a ordenar un poquito a ver qué sucede. Me va a quedar A más B negado más D, ¿cierto? Y eso multiplicado por el B negado, C negado. Todo negado. Vamos a la línea más derecha. Todo negado. Ahí ya. F. Y ahora empezamos a multiplicar. Yo lo que voy a hacer es multiplicar esos términos por estos que están acá adentro, ¿cierto? O en realidad ese término, porque en realidad es un B negado, C negado. Claramente voy a tener el A, B negado, C negado, que es la primera multiplicación. Luego el A, B negado, C negado. Claramente, cuando yo tengo dos B negados multiplicando, se me va a quedar B negado. Por eso es que en realidad lo estaba omitiendo. Pero pongámoslo así. De hecho, ¿saben qué? Estoy poniendo el A de más, totalmente de más. Me disculpan ahí. Lo bueno es que lo vi ahora. Ahí. Me queda esto, ¿cierto? Ahí. Porque estoy multiplicando eso por eso, después por eso y después por eso. Y vamos a ver qué nos queda. Nos queda así, ¿cierto? Más, este también va negado, más el B negado, C negado, D, y todo esto queda bajo esa negación grave. ¿Sí? Claramente ustedes pueden ver que esta expresión se va a simplificar bastante, que nos va a quedar F, aquí me va a quedar simplemente A, B negado, C negado, y hacer todos los pasos, ya para que así los veamos. Pero en realidad, ya yo creo que algunos verán que a qué vamos a llegar. Vamos a llegar a una suma. B negado, C negado, D, todo negado. Claramente aquí nosotros podríamos factorizar por el B negado, C negado. Nos va a quedar, por tanto, el A, nos va a quedar acá 1 simplemente, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar D. Y el 1 más cualquier cosa es simplemente 1, ¿cierto? Todo esto está negado. Así que nos queda que finalmente F va a ser B negado, C negado. Voy a poner el 1 igual, solamente para efectos de que no haya ninguna duda. Y en definitiva, obviamente me queda esto. Puse quizás muchos pasos, pero esperemos que así se entienda bien. Entonces, F va a ser simplemente B más C, ¿cierto? Porque estoy en este caso aplicando De Morgan.
¿Sí? Así nos queda. Toda la función que teníamos acá, o sea, todo nuestro circuito, se podía representar exclusivamente con una suma. Por lo tanto, F es B más C. Y ahora, si nosotros quisiéramos representar la tabla, claramente, en realidad es como súper pequeña. Podríamos cortarla, podríamos dejar también la tabla completa con el A, el B, el C, ¿cierto? Ahí. Vamos a expresar aquí la tabla. Vamos a cerrar esto. Ahí. Y aquí yo podría poner mi tabla. Voy a hacer la tabla completa, pero ¿saben qué? La voy a hacer como bien acotada. Ahí. Cuando digo que la voy a hacer completa, me refiero a que la voy a dejar expresada usando todas las variables que teníamos originalmente. Porque alguien podría cuestionarse, pero bueno, si al final depende solamente de B y C, ¿por qué no dibujo solamente el B y el C? Una pregunta válida. Ahí. Estoy tratando de buscar esto. Ahí. Me disculpa la calidad de mi tabla, pero voy a hacerla lo mejor posible. Ahí. En todo caso, por lo general, en pizarra me queda mejor, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí. Recuerden que son originalmente 4 variables, así que tendríamos entonces 16 combinaciones posibles. Por eso me queda una fila y después me quedan 16. Déjenme ver si las tengo todas ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya me quedan todas. Muy bien. Y con eso nosotros podemos entonces completar lo que nos pide. Voy a agrandar un poquito para hacerlo mejor. ¿Ya? Ahí. Tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D y tenemos la función F que obtuvimos nosotros. Le vamos a poner un color interesante. Arco iris. F. De hecho quedó casi verde, así que mejor le ponemos un color normal. Púrpura. F. Y aquí vamos a poner todos los ceros y los unos. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tenemos 4, tenemos 8, después ponemos 8 unos. Y ahí empezamos, ¿cierto? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. No se olviden que siempre van como en potencia de 2 cambiando, ¿cierto? En cantidades. Me refiero a que aquí primero es 0, 1, 0, 1, 0, 1, después de 2 en 2, después de 4 en 4, después de 8 en 8 y así. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y aquí terminamos la tabla, al menos lo que se refiere a las entradas, combinaciones de entradas. Y veíamos que simplemente se correspondía a la suma de B y C. ¿Cómo podemos hacer esto también? De una manera bastante rápida. Decir, cada vez que el B sea 1, la función es 1. Y cada vez que el C sea 1, la función es 1. Mucho más simple. Entonces tendríamos los unos correspondientes al B y los unos correspondientes al C. Por ejemplo, acá es 1, 1, 1, 1, porque obviamente el B es 1. 1, 1, 1, 1. Y tenemos, ¿cierto?, los unos del C. 1, 1. Aquí ya está considerado, ¿cierto? Aquí otros 1, 1. Y después venían otros 1, 1, pero ya están considerados. Es la forma más simple de poder hacer. Ahí, ahí. Y esto que les estaba comentando. Oh, me excedí un poquito. Sí. Ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Esos son los unos que tenemos que tomar en cuenta. Como que me se achicaron. Pero bueno, qué raro que se hayan achicado. ¿Se achican si hago eso? Oh, ahí se quedaron del tamaño. Qué raro. Ya. Entonces, como le estaba comentando, ¿cierto? Tendríamos los unos. Y todos los demás van a ser cero. Tenemos bastantes unos, ¿cierto? Estoy tratando todavía de hacer los unos. O de pintarlo en realidad. Ahí sí. Ahí me parece que quedó el tamaño que corresponde. Y como pueden ver, tenemos ya la tabla de verdad. Además, ¿qué más podríamos hacer? Esto por si acaso es un paso totalmente opcional y que de hecho no se pide.
Adicionalmente, nosotros podríamos representar lo que sería el circuito equivalente. Lo vamos a poner acá, mira. Adicionalmente, podemos decir que este circuito completo, creo que lo puedo tomar solamente circuito, ¿cierto? Que esto es equivalente a esto. ¿Qué les parece? O sea, ese es el objetivo de simplificar. Si yo después quisiera construir esto en el mundo real, usaría una única puerta. O sea, me demuestra claramente que no se requerían tanto y bastaba trabajar un poquito la expresión. ¿Se entiende lo realizado? Ese es el proceso de simplificación. Hay casos, o van a haber casos en los cuales, como les decía yo, nos va a resultar simple el hacer el álgebra y llegar a una expresión simplificada, y hay casos en los cuales de plano la función va a ser tan compleja que nos va a convenir ir evaluando por partes y hacerlo directamente en la tabla. Eso lo vamos a ver el día viernes. Pero en sí es eso, es conocer cómo opera, ¿ya? Y cuál sería algún circuito que pueda ser capaz de cumplir con lo mismo. A ver si me queda mejor dibujado la, la puerta. Me había quedado bien la curva, pero como que falló aquí. A ver ahí. Falló ahí. Ahí quedó mejor. ¿Ya? Ahí tenemos la puerta OR. Así que bueno, dudas, comentarios que pueden tener. Es el momento. Yo tomaría un poquito de agua, pero la verdad es que me la tomó una gatita que estaba por acá, así que no puedo. Bueno, que tengan muy buena semana. Nos estaríamos viendo el día viernes. Ahí va a ser híbrida. La verdad es que justo con el tema de las supuestas votaciones nos dijeron que no iba a haber clases, pero déjenme chequear las fechas porque creo que estoy olvidando si es que correspondía o no. Quizá vi mal las fechas. En realidad, como ando un poco, ¿cómo se podría decir? Como con cansancio por el tema del semestre y todo eso, leo mal los mensajes. Así que bueno, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Gracias a ustedes, que estén bien.